Bien, ya hasta ahora el Ministerio de Economía y Finanzas realiza una conferencia de prensa sobre el proyecto de ley que rebaja la tasa de impuesto inmueble. Está hablando en estos momentos el ministro Dulcidio de la Guardia. Vamos a escuchar, esta es la señal cortesía de CERTV. Vamos a escuchar. Todo el resto de las propiedades también se contempla una reducción muy importante a las tasas de impuestos y vamos a ver más adelante de qué se trata esa reducción. Otro tema importante, se introduce en el proyecto de ley el concepto de que la vivienda principal de la familia panameña que se constituye como patrimonio familiar tributario, así lo estamos definiendo en el proyecto de ley, no estará sujeta a avalúos de oficio por parte de la Autoridad Nacional de Tierras. Queda claro en el proyecto de ley, si es tu vivienda principal, no está sujeta a avalúos por parte de la Autoridad Nacional de Tierras. No así el resto de las propiedades. Lo que vamos para obtener el beneficio del patrimonio familiar tributario, no se va a requerir realizar ninguna actualización catastral. Las familias van a presentar un formulario simple ante la Dirección General de Ingresos, tal y como hoy ocurre para la inscripción de las exoneraciones de las mejoras de nuevas propiedades. Es un proceso expedito que funciona muy bien. Lo que vamos a hacer es extensivo ese proceso que hoy en día para las exoneraciones por mejoras al patrimonio familiar tributario de las personas. Y como dije, es una solicitud simple ante la Dirección General de Ingresos que hoy funciona en forma muy expedita y en forma muy acelerada y bien para todos los contribuyentes. El patrimonio familiar tributario será conformado bajo el concepto de lo que hoy se establece en el Código de la Familia. Tiene que ser la vivienda principal de la familia panameña. Las propiedades comerciales, industriales y segundas casas o terceras casas también se verán beneficiadas, como le dije anteriormente, con una reducción significativa de las tasas de impuesto inmueble. Esta es la tasa que va a aplicar, la propuesta de tasa que aplicaría para la vivienda principal de los panameños. Hasta 120.000 balboas estarían exoneradas del impuesto. Una tasa del 0,60% sobre el avance imponible excedente de 120.001 a 250.000 y 0,90 sobre la base imponible excedente de 250.000 en adelante. O sea, digamos, una propiedad que vale 250.000 balboas, para explicarlo, los primeros 120.000 estarían exentos y entonces pagaría 0,60 sobre los 130.000 excedentes sobre los primeros 120.000. Es de la misma forma como hoy funciona la tabla de impuesto inmueble vigente. Y aquí hay una comparación. Como vemos, la tabla vigente hoy en día establece que los primeros 30.000 están exonerados. El exceso, o sea, de 30.000 a 50.000 paga 1.75, de 50.000 a 75.000 el exceso paga 1.95 y el exceso sobre 75.000 paga 2.10. La propuesta, como pueden ver, hay una reducción muy importante en la tasa, en donde los primeros 120.000 están exonerados, de 120.000 a 250.000 pagaría 0,60 y más de 250.000 pagaría 0,90. Esta es la tabla que estamos proponiendo que aplique para la vivienda principal de la familia panameña. Los ahorros en las tasas de impuestos son los que están fijados a continuación. Una vivienda de una familia panameña que vale 50.000 balboas, con la tabla de impuesto vigente paga 350, con la propuesta de ley pagaría 0. Una casa de 120.000 balboas, con la ley vigente paga 1.783 balboas al año, con la propuesta de ley paga 0. Una casa o una vivienda de 250.000 paga 4.513, con la propuesta de ley pagaría 780, o sea, una disminución del 83% de la tasa de impuesto. Y una vivienda de 1 millón de balboas paga hoy en día 20.263, con la propuesta de ley paga 7.530, una reducción del 63% en la tasa de impuesto anual. Para las propiedades que no son la vivienda principal de los panameños, o sea, segundas casas, propiedades industriales, comerciales, oficinas, va a aplicar la propuesta que aplique esta tarifa,
que también implica una reducción importante en relación con las tarifas vigentes. Primero, se mantiene la exoneración, los primeros 30.000 balboas estarían exonerados del impuesto. El exceso, o sea, la diferencia entre 30.000 y 250.000 pagaría una tarifa de 0,70 y las propiedades que valen más de 250.000 sobre el exceso pagarían una tarifa de 1,25 sobre el valor de la propiedad. Este es el mismo ejemplo que hicimos anteriormente, cuál es la tarifa vigente y cuál es la tarifa propuesta. Como ven, también estamos viendo reducciones muy importantes en las tasas de impuestos. Esa es la propuesta del Gobierno Nacional que va a ser presentada mañana a la Asamblea Nacional de Diputados. Y también, como podemos ver, para las propiedades que no son la vivienda principal de los panameños, también hay reducciones importantes en la tasa de impuestos. Una propiedad que no sea vivienda principal, digamos una oficina que tiene un valor de 50.000 balboas, hoy paga 350, con la propuesta pagaría 140, una reducción del 60%. Una oficina o una propiedad industrial, una galera que valga 120.000 balboas, paga hoy 1.783, con la propuesta paga 630, una reducción del 65%. Un centro comercial que valga 250.000 balboas, paga hoy 4.513, pagaría 1.540, una reducción del 66%. Y, digamos, una propiedad en playa que valga 1.000.000 de balboas, que no sea vivienda familiar, paga 20.263, pagaría 10.915, una reducción del impuesto del 46%. También estamos introduciendo algo que ya existe en el Código Fiscal, y es que hoy en día las personas naturales, propiedades de viviendas, pueden prepagar el impuesto de inmueble por anticipado dentro de los 2 primeros meses del año fiscal, o sea, y estamos haciendo extensiva esa deducción o ese descuento del pago del impuesto inmueble para las propiedades que sean de personas naturales o jurídicas en forma indistinta, o sea, para que haya un incentivo a pagar el impuesto inmueble temprano en el año fiscal. Para hacerle frente a estas rebajas muy significativas de impuestos para las propiedades de la familia panameña, la propuesta del Ejecutivo es que se eliminen las exoneraciones automáticas y otras exoneraciones de impuestos inmuebles que están hoy en día inmersas en el Código Fiscal. Sería hacia adelante, o sea, al momento de que entre en vigencia esta ley, no se estarían emitiendo nuevas exoneraciones. Las propiedades que tengan exoneraciones en el momento de entrada en vigencia de la ley se mantendrían hasta que las mismas terminen de acuerdo a la ley vigente. O sea, digamos, usted tiene un apartamento que tiene una exoneración de 10 años, cuando entra en vigencia la ley, usted mantendría esa exoneración por los 10 años que le queda. Lo que no habrían es emisiones de nuevas exoneraciones a partir de la entrada en vigencia de la ley. Para concluir, bueno, la propuesta lo que tiene como objetivo es proteger la vivienda de la familia panameña, principalmente ampliando la exoneración básica en forma de 20.000 balboas, o sea, los primeros 120.000 balboas estarían exonerados para todas las viviendas que son la vivienda principal de la familia panameña, indistintamente del valor de la vivienda. Puesto una vivienda de 1.000.000 de balboas, los primeros 120.000 serían exonerados y obviamente pagarían la diferencia de acuerdo a las tablas que presentamos a su momento. El proceso de registrar el patrimonio familiar tributario, como está definido en el proyecto de ley, será un proceso simple, similar al que tenemos hoy en día para la inscripción de la exoneración de las mejoras que están actualmente vigentes en el Código Fiscal. No se va a requerir actualización de los valores catastrales. El titular del inmueble, que es patrimonio familiar tributario, puede ser una persona natural o jurídica. Si es una persona jurídica, se tiene que comprobar que los beneficiarios económicos de la persona jurídica es la familia que vive allí. Y nuevamente reitero, las viviendas que sean patrimonio familiar y la vivienda principal de los panameños sujetas a este régimen que estamos proponiendo no estarían
sujetas a avalúos de oficio por parte de la Autoridad Nacional de Tierras. Estamos proponiendo que la ley entre en vigencia el 1 de enero del año 2019. Las razones para eso son las siguientes. La primera, hay una necesidad de adecuar los sistemas internos de la Dirección General de Ingresos para soportar el nuevo régimen del impuesto inmueble. Lo segundo, queremos dar a las familias panameñas un periodo suficientemente largo para que puedan inscribir su exoneración ante la Dirección General de Ingresos. Le estaremos dando año y medio para que se inscriban y gocen del beneficio a partir del año 2019. Y tercero, hay una serie de proyectos que están en construcción en este momento que se estructuraron, proyectos inmobiliarios digo, que se estructuraron con base en las exoneraciones vigentes en el Código Fiscal, y lo que queremos es darles un periodo de transición de tal forma que esos proyectos puedan ser culminados y puedan ser vendidos con las exoneraciones vigentes en este momento. Para terminar, me acuerda el licenciado González que también los jubilados van a poder inscribir su vivienda principal como parte del patrimonio familiar tributario y también gozar del régimen que establece el proyecto de ley. Yo para terminar, pues, quiero reiterarle el objetivo de este proyecto de ley, que es proteger, ese es el objetivo del gobierno del presidente Varela, proteger la vivienda de las familias panameñas en forma permanente. Ese es el único objetivo. Y también reducir el impuesto de inmueble a nivel nacional y eliminando las exoneraciones que han creado enormes distorsiones en el mercado inmobiliario en nuestro país. Ayer el presidente de la República, una vez que se aprobó en el gabinete el proyecto de ley que estaremos presentando mañana a la Asamblea Nacional, firmó la derogación del decreto 130, toda vez que algunos artículos de ese decreto lo estamos introduciendo en el proyecto de ley para que sean debatidos en la Asamblea Nacional. Y como ya les dije, mañana estaremos presentando el proyecto de ley a la Asamblea. Quiero reiterar que una vivienda, una propiedad de hasta 250.000 balboas, sea patrimonio familiar tributario o no, va a tener reducciones muy importantes de la tasa de impuestos que van entre el 80 y el 60% en comparación con la tabla vigente. Esa es la propuesta que estaremos presentando mañana al gabinete y estoy seguro que tienen muchas preguntas. Gracias por asistir a esta conferencia de prensa. Así que abrimos la sala a las preguntas. Agradecemos al ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, su presentación. Reiteramos que el proyecto será presentado ante la Asamblea de Diputados y que propone una rebaja del impuesto de inmueble la más baja en los últimos 40 años. Ahora tomaremos sus preguntas. Le recordamos, por favor, que será solamente una pregunta por medios. Les agradecemos que se identifiquen igualmente al medio al cual representan. Buenas tardes, señor de la Guardia. Brenda Ducro, del Día a Día. Por lo menos mi pregunta sería, ¿qué va a pasar con la gente que pagó, y las otras que no han pagado? ¿Cómo quedan esta gente? Hablamos del impuesto. Bueno, estamos proponiendo nuevamente que este proyecto de ley entre en vigencia en el año 2019. ¿Okay? Mientras eso no ocurra, seguirá aplicando el régimen vigente en este momento. Y si una propiedad está hoy en día causando impuestos, pues el contribuyente tendrá la responsabilidad de hacerle frente al pago de impuestos correspondientes. Señor ministro, Hugo Famanía de Medcom, ayúdeme a ubicar la renta sustitutiva. No es suficiente con las exoneraciones. ¿Qué es lo que tiene planificado el gobierno? Ampliar la base de esa gran cantidad de panameños que no pagan ese impuesto, y qué va a hacer para cambiar entonces esa cultura de quienes no pagan este impuesto tradicionalmente. Mira, primero que nada, creo que se están introduciendo incentivos importantes en el proyecto de ley para que la gente pague el impuesto. Hay un descuento, si tú lo pagas durante los primeros 2 meses del año, vas a tener un descuento del 10%. Hoy en día ese descuento únicamente aplicaba para las personas naturales, no así para las personas jurídicas. Le estamos haciendo extensivo
para que las propiedades que están a nombre de personas jurídicas también lo paguen en forma anticipada, incentivando el pago del impuesto y el cumplimiento de la obligación tributaria. Déjame darte unos datos. Hoy en día hay registrados en la Dirección General de Ingresos 20.220 millones de balboas de propiedades que están exoneradas, principalmente por leyes especiales y por listar un montón. Hay, por ejemplo, las cooperativas están exoneradas, las organizaciones sin fines de lucro, hay toda una serie de montones de exoneraciones. Pero la más grande, que son 18.072, es la famosa, es lo que llamamos en la DGI las exoneraciones automáticas por las mejoras de 5, 10 y 20 años que están vigentes en este momento. Ese monto asciende a 18.072 millones de balboas de propiedades exoneradas. Vencen en los próximos años, por año. Bien, estas fueron algunas de las palabras del ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, sobre el proyecto de ley que rebaja la tasa del impuesto inmueble. Importante mencionar que propiedades comerciales, segundas casas, también se verán beneficiadas con una rebaja de la tasa del impuesto inmueble, y propiedades hasta 250.000 balboas van a tener reducciones importantes según la propuesta que está haciendo el gobierno, que mañana pues se va a presentar ante el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados. Pues también el gobierno, entre las cosas que está proponiendo, es que esto entre en vigencia en el año 2019, específicamente el 1 de enero. Por supuesto, nosotros, de tener otras informaciones o lo que vaya a suceder mañana en el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados, se los vamos a estar dando a conocer. Vamos a continuar con más.